la diferencia entre las personas muy exitosas y las personas extremadamente exitosas es que las personas extremadamente exitosas le dicen que no a casi todo. Darnos cuenta de que no vamos a llegar a hacer todo en nuestra vida. Y cuando empezamos a darnos cuenta de esa realidad o tomamos conciencia, porque de alguna manera todos lo sabemos, caemos en empezar a decir, bueno, si no puedo hacer todo, ¿qué es lo que realmente vale la pena hacer? A algo le digo que sí, por ende, a algo le estoy diciendo que no. O si le digo que sí a una cosa, le estoy diciendo que no a muchas otras. Ya estoy eligiendo. Mientras más a conciencia lo haga, mientras más acepte que mi tiempo es limitado y que tengo expectativas que están como desconectadas de la realidad de, bueno, tengo esta cantidad de horas, esta cantidad de energías, estas obligaciones, entonces no puedo plantearme hacer todo esto si tengo ya como comprometido, ¿no?, este tiempo en estas cuestiones. Tomar más el control de a qué le digo que sí y a qué le digo que no, pero que sea lo más a conciencia y lo más decidido posible. Y si no estamos 100% conscientes, no podemos tomar buenas decisiones. Necesitas tener claro cuál es tu sí. El secreto es tener un sí muy fuerte para poder decir que no, ¿no? Si yo tengo muy claro cuál es mi sí, es mucho más fácil que yo pueda decir que no. Si yo no sé cuáles son mis prioridades, si yo no sé qué es lo más importante hoy, es muy difícil que pueda decir que no. La idea del egoísmo productivo. El sí fácil, priorizar siempre el sí, nos justificamos con buenas intenciones y en realidad tiene un costo después. Aceptar esto de este egoísmo productivo, de no está mal decir que no. Porque es bueno ser egoísta, que fíjense que esa es una parte muy importante, ¿no? Sí. Tenés que tener un buen motivo para ser egoísta, y porque ser egoísta está mal técnicamente y en el vacío. ¿Te cuesta poner límites sin sentirte culpable, aunque sabes que eso afecta tu productividad y bienestar? ¿Qué pasaría si, en lugar de decir sí por impulso, empezaras a decir no de forma inteligente para ganar tiempo y energía? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y hoy en el episodio 573 vamos a hablar sobre cómo decir que no sin culpa y cómo convertirlo en una estrategia clave para ganar más tiempo, foco y paz mental. Te vamos a enseñar cómo priorizar y cómo entrenar tu músculo del no para ser más productivo. Además, compartiremos herramientas y formas prácticas para rechazar compromisos sin dañar tus relaciones. Mi nombre es Santiago Salom y quiero darles la bienvenida a este episodio en el cual voy a estar acompañado por Lu. Hacemos un viaje en el tiempo porque Sí. ya grabamos este episodio. Sí, Y esto es un déjà vu de 1 hora. si este episodio te es de utilidad y crees que sería bueno que más personas recibieran este mensaje, puedes dejarnos una reseña en Spotify. Es muy simple, entra a Spotify desde un teléfono, busca el show de Super Hábitos y hace clic en el puntaje de estrellas que vas a encontrar debajo de la portada. Es un déjà vu de 1 hora. Tuvimos la mala fortuna de grabar un gran episodio. A mí me gustó mucho cómo quedó. Y cometimos un par de errores técnicos con Santi, entonces no se grabó el audio, así que estamos acá regrabando, lo cual en realidad a veces significa que va a ser como la versión evolucionada, la versión 2.0 de lo que habíamos dicho que nunca nadie va a escuchar. Creo que, primero que nada, iba a decir algo absolutamente exagerado. Hay un autor literario, que no me acuerdo, es uno de los más famosos, no sé si era Sábato, que contaba las historias que quemaba las obras porque no le gustaban cuando las terminaba. Iba a decir algo similar, pero bueno, no sé si estaba a la altura de ese nivel. No sé si estaba a esa altura, pero eliminamos el archivo. Sí. Claro, y después estaba pensando, me pasó algunas veces en la historia del podcast de grabar y que se pierda. Recuerdo puntualmente una entrevista que grabé con nuestro amigo Nelson hace muchos años, que además era con invitado y se borró, y con Rodri también pasó alguna vez, y en ambas ocasiones salió mejor la segunda vez. Extrañamente, y siendo que las dos veces fueron como muy buenos episodios, cuando regrabé me gustó mejor la segunda. Sí. Así que le tengo fe. Le tengo fe a eso. Aparte, a diferencia del episodio fallido, perdido, hoy traje mis uñas de colores. Bien. Que me pinté con Emma, así que va a ser distinto. Va a ser distinto. Vos sos distinta. El episodio va a ser distinto. Bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy. Como adelantamos un poquito en la intro, hoy vamos a estar hablando sobre poner límites. Bien, y justo ayer a la tarde, han pasado cosas desde ese momento hasta ahora, desde que grabamos hace una semana y ahora, justo ayer a la tarde tenía una conversación muy linda, diría, con Pau, que estuvo trabajando con nosotros este año, y me estaba contando un poquito, y justo estoy trabajando en charlas para el evento, y pensaba qué importante es esto, y me traía a la mente primero que nada esta frase que salió más adelante en el episodio anterior, pero que quiero traer más temprano, y es una frase de Warren Buffett que dice que la diferencia entre las personas muy exitosas y las personas extremadamente exitosas es que las personas extremadamente exitosas le dicen que no a casi todo. Y es una realidad muy interesante. La verdad es que parte de convivir con la gestión del tiempo y con ser más productivo tiene que ver con no negar, sino tomar conciencia de la limitación de
los recursos de tiempo que tenemos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ser más productivos, muchas veces tiene que ver con darnos cuenta de que no vamos a llegar a hacer todo en nuestra vida. De hecho, no vamos a llegar a hacer todo lo que es posible en ningún escenario, ¿no? Y cuando empezamos a darnos cuenta de esa realidad o tomamos conciencia, porque de alguna manera todos lo sabemos, caemos en empezar a decir, bueno, si no puedo hacer todo, ¿qué es lo que realmente vale la pena hacer? Por eso, como decimos en el libro en Productividad Extraordinaria, el arte de la gestión del tiempo no es el arte de la gestión de agendas o de las listas de tareas o de la automatización. Es el arte de la toma de decisiones. Es el arte de cómo nosotros tomamos decisiones respecto de qué va a tener lugar en nuestra vida y qué no. Creo que ahí es clave esto que dijiste de, como primero hay que hacer un proceso de aceptación, porque ya está sucediendo, ya estamos tomando decisiones. No es que, bueno, a partir de ahora voy a empezar, a partir de este podcast voy a empezar a tomar decisiones y a decir que sí, a decir que no a cosas. Ya estamos haciéndolo todo el tiempo, constantemente, porque nuestro tiempo ya es limitado. Ya tenemos una lista de cosas que queremos hacer en diferentes roles, en diferentes áreas de la vida, y ya a todos nos pasa un poco, bueno, esto no lo voy a llegar a hacer, esto sí, consciente o inconscientemente, con un mejor sistema de organización, o con una listita, o medio ahí al tuntún todos los días. Ya estamos haciendo el ejercicio porque no podemos no hacerlo. Es inevitable, ¿no? Bueno, a algo le digo que sí, por ende, a algo le estoy diciendo que no. O si le digo que sí a una cosa, le estoy diciendo que no a muchas otras, ¿no? Pero lo que pasa es que si no hacemos el proceso de aceptación, podemos vivir como en ese loop de expectativas, optimismo irracional, ¿no? De tengo todas estas cosas que quiero hacer y confío en que las voy a poder hacer mágicamente y después me voy chocando, ¿no?, contra una pared una y otra vez de la realidad, de la limitación del tiempo, de las energías y un montón de cosas y no llego a hacer, ¿no? Y pasan las semanas y no llego a hacer todo lo que pensé inicialmente que quería hacer o que podría hacer. Y muchas veces aparece esa frustración, que es como la emoción que más aparece, ¿no?, cuando hablamos de estas cosas con las personas que nos piden ayuda, y es esa frustración de siento que no estoy haciendo lo que quiero hacer, que no estoy avanzando en lo que más me importa. Entonces, en esa rueda, ¿no?, como que nos podemos enroscar semanas, meses, años. Primero está la aceptación de, bueno, ya estoy eligiendo, ¿no? Mientras más a conciencia lo haga, mientras más acepte que mi tiempo es limitado y que tengo expectativas que a veces son, que están como desconectadas de la realidad de, bueno, tengo esta cantidad de horas, esta cantidad de energías, estas obligaciones, entonces no puedo plantearme hacer todo esto si tengo ya como comprometido, ¿no?, este tiempo en estas cuestiones, como puede ser el trabajo, responsabilidades familiares y demás. Después de hacer esa aceptación, podemos empezar a tomar esas decisiones más a conciencia y que no nos pase lo que suele pasar cuando traemos este tema de decir que no, que es que solemos, si no lo hacemos a conciencia, solemos, medio en automático, dejarnos llevar por estímulos externos, terminamos diciéndole que sí a cosas que en realidad no nos importan tanto, ¿no? La típica de, es más probable que le diga que sí si alguien me invita a algo, a que yo me genere un espacio para hacer ejercicio, por ejemplo, o para tener un tiempo libre con mis hijos. Entonces, en ese tira y afloje constante que ya estamos teniendo todos los días, todos los seres humanos, por lo menos adultos funcionales, que tenemos un trabajo, una familia y demás, mientras antes aceptemos que tenemos tiempo limitado, que ya estamos decidiendo y priorizando y tomemos como el control, que para eso es este episodio, ¿no?, para ayudarlos a tomar más el control de a qué le digo que sí y a qué le digo que no, pero que sea lo más a conciencia y lo más decidido posible según sus objetivos. Acá creo que hay varios puntos en lo que vos dijiste. Creo que como pasando a lo práctico, primero que nada, regla número 1, tomar conciencia, que era un poquito lo que vos estás diciendo. Entonces, algo que hemos visto una y otra vez dentro de la comunidad de personas que llegan a empezar a organizarse es esto. No tienen un momento para cuestionarse de alguna manera los sí que dan rápidamente. Vos dijiste ahí medio al pasar este ejemplo de yo puedo quizás, no sé, estar hace semanas sin un tiempo para mí o sin un tiempo para mi pareja, pero en cuanto una persona viene y me invita a algo, es un sí. O cuando se aparece un compromiso, debería ir. Entonces tengo un sí. Entonces, paso número 1 es tener, de alguna manera, romper ese sí rápido y empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué sí? Parte de eso es un poco de esto de tomar conciencia de cuál es el costo de decir que sí. Acá a nosotros siempre nos gusta mencionar el concepto de costo de oportunidad, es un concepto de economía, por lo menos yo lo conocí en la facultad estudiando macro,
Y dice, la definición técnica es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. ¿Y esto qué significa bajado a criollo? De alguna manera significa que cada vez que estamos tomando algo hay un costo de no hacer otra cosa. Y en esto que estamos hablando es muchas veces bastante doloroso de pensar. Porque de vuelta, no está mal si yo digo voy a tomarme un café con un colega, pero tengo que saber que si yo digo no estoy pasando suficiente tiempo con mis hijos y me invitan a tomar un café y me estoy yendo a tomar un café, esa hora y media con transporte, 2 horas, el costo de oportunidad de esas 2 horas es quizás 2 horas con mis hijos, ¿no? O 2 horas con mi pareja. Si digo, ahora voy a entrenar más, buenísimo, vas a entrenar más. El costo de oportunidad de entrenar más, obviamente tienes los beneficios de entrenar más, pero el costo de oportunidad es, bueno, todas las cosas que no estás haciendo en el tiempo que estás entrenando. De vuelta estoy en un caso que es bueno contra bueno, ¿no? Entrenar está bueno. Que es lo que, o sea, el bueno contra bueno también es muy desafiante, porque también están como muchos paradigmas que tenemos detrás, ¿no? Depende mucho de cada uno, de qué guiones tenés o cómo ves el mundo o qué te cuesta más. De repente puede ser que, o sea, no hay un bien o mal, ¿no? Como en todas estas cosas, depende mucho de tus objetivos. Depende mucho de qué quieras lograr, depende de en qué estado están, ¿no? Tus vínculos, tus roles, tu rol personal. Entonces, ¿qué querés desarrollar? ¿A qué le querés poner más energía, más tiempo y demás? Pero pasa mucho esto del bueno contra bueno. Es mucho más desafiante a veces que cuando evidentemente es una mala idea, no sé. No vi a mi hijo en todo el día y me invita a alguien que no tengo un vínculo muy cercano con ese alguien, a un evento medio social, medio por compromiso. Bueno, es bastante evidente cuál es la mejor decisión, ¿no? Según, obviamente, los objetivos que asumo que tendrías en las prioridades, si no lo vi a mi hijo en todo el día y no tengo un vínculo cercano con esta otra persona, en realidad priorizo, no sé, pasar un rato de calidad con mi hijo. ¿Qué? Pero el bueno contra bueno es mucho más desafiante, porque es como, ¿qué hago? ¿Me voy al gimnasio o me...? Creo que salió este ejemplo la vez pasada que grabamos. A mí a veces me pasa porque me cuesta un montón, ¿no? Esto de a veces decir que no o poner esos límites que en realidad te equilibran, pero como que cada uno tiene una tendencia, ¿no? Para un lado o para el otro. Y, por ejemplo, no sé, un buen ejemplo que a mí me pasaba, ahora lo tengo más dominado, pero me pasaba de bueno contra bueno, era esto de, no sé, me estoy por ir al gimnasio y mi hija llora porque no quiere que me vaya. ¿Qué hago? ¿No? Y de repente quizá mi tendencia es como, no, bueno, pobrecita, me quedo. Y en realidad no, en realidad, según mis objetivos, según las prioridades, según lo que necesito decidir a qué decirle que sí en ese momento, es mejor en realidad para mí irme al gimnasio y no dejarla llorando abandonada sola, ¿no? Claramente se queda bien, sana y cuidada, pero esas decisiones, cuando es bueno contra bueno, por ahí a veces nos salen como nuestros paradigmas o las cosas que nos cuestan, o nuestras tendencias, y si no estamos 100% conscientes, no podemos tomar buenas decisiones. Que vos fíjate que cuando vos pensás en este tipo de cosas de bueno contra bueno, y estamos llegando a un punto y es, necesitas tener claro cuál es tu sí, o cuál es la prioridad en cada momento, y ahora voy a retomar esa idea. Pero típicamente el típico dilema de bueno contra bueno es trabajo, familia, ¿no? Es como que ese es el dilema más común estadísticamente, ¿no? Así como estadísticamente el objetivo que la gente más se pone es estar más saludable, bajar de peso. Bueno, estadísticamente el dilema más común que hay es ese trabajo, ¿no? Y si trabajar está bueno, sí, traigo recursos a mi familia, me desarrollo, tengo impacto en el mundo, etcétera. Bueno, pero también dónde tienes más impacto y quizás qué vas a decir en cada momento depende de cuál sea tu sí. Y esa es una idea que viene de los 7 hábitos. Stephen Covey en los 7 hábitos en algún momento dice que la clave es tener... No estoy parafraseando, pero... o sea, estoy parafraseando, pero estoy bastante lejos de la literalidad, eso es lo que quiero decir. Stephen Covey plantea de que en realidad el secreto es tener un sí muy fuerte para poder decir que no, ¿no? Si yo tengo muy claro cuál es mi sí, es mucho más fácil que yo pueda decir que no. Si yo no sé cuáles son mis prioridades, si yo no sé qué es lo más importante hoy, es muy difícil que pueda decir que no. O puedo identificar en estas situaciones grises, ¿no? Entonces, punto número 1, salir del sí rápido. Punto número 2, chequear cuál es tu sí más fuerte y tener en cuenta cuál es el costo que tiene decir que no. Estas 3 cosas ya son un gran paso que en nuestra experiencia te ponen por encima, en términos de productividad, de la mayor parte de las personas que no se están haciendo estas preguntas y que aceptan compromisos y siguen quizás algunos guiones. Pasando de eso, hay un tema acá que es, y de hecho lo está en las notas del episodio, que es la idea del egoísmo productivo, ¿no? Y esto
Quiero repasar esta idea porque la charlamos la vez anterior, pero creo que nos queda espacio para explorarla. Obviamente vas a tener que retomar todo, lamento, Lu. Pero algo que suele pasar es que la relación con el no depende mucho de cada uno, ¿no? Y eso era algo que conversábamos. No al uno se le da igual el no que a mí. A mí el no me resulta bastante fácil, en general. O sea, para la mayor parte de las cosas yo tengo un no bastante... Lo he entrenado desde muy chico, porque como el no por default. Claro, yo tengo el no por default. Yo tengo el no por default. De hecho, me he pasado esta semana de ponerme en modo no defender mi tiempo sin un buen motivo y preguntarme por qué. Porque te cuento la experiencia puntual. Me invitaron a una actividad el sábado. El domingo teníamos el cumpleaños y entonces ya lo tenía reservado, pero el sábado y me puse en modo no. Y después me sé, ¿por qué no? Porque no tengo nada que hacer. O sea, puntual, no tenía un compromiso. Era una actividad que le implicaba a Mari, implicaba al Fefi. O sea, era una actividad familiar, estaba buena. Y me sé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pensarlo. Bueno, en mi caso, eso de alguna manera hace más el ejemplo. Yo tengo uno fácil. Entonces, para mí, yo no me siento mal cuando digo que no. El no me parece egoísta en particular. Yo creo que está bueno en general por todo lo que venimos hablando. Ahora, sí sé que hay mucha gente, como a vos, Lu, que lo charlamos la vez anterior, que les pasa de que quizás un problema con el no es, entre comillas, el cargo de conciencia o el qué pensarán los demás, ¿no? De alguna forma pensamos, si alguien nos pide algo es porque probablemente está necesitando algo y si yo le digo que no, estoy siendo egoísta y eso no está bueno, no es una linda característica. Quizás incluso, lo estoy pensando ahora, quizás nos genera un ruido interno, ¿no? En este libro Difficult Conversations hablan de que siempre que tenemos una discusión tenés como el nivel más profundo de la discusión y es ¿qué dice esa discusión sobre quiénes somos nosotros? ¿No? Y si vos te decís a vos, sí, yo soy una persona que está al servicio de los demás, etcétera, y de repente alguien te dice, che, necesito esto, y vos decís que no, es como que una parte interna tuya está pensando como, pará, ¿no eras vos la persona que ayudaba a los demás? Sí. Y ahora le estás diciendo que no. La pregunta es, ¿cómo? O sea, yo creo que vos, Lu, ¿luchás más o has luchado más con esa disonancia de alguna manera? Sí, es como que tengo el sí fácil, no el no fácil. Bien. Pero te sale muy bien decir que no. Por mucho trabajo activo. Bien, la pregunta es cómo. Claro. La pregunta es cómo lo lograste. Trabajo es seguir los pasos que estamos diciendo ahora, tomar conciencia, aceptar que no se puede todo, aceptar que hay un costo también, así como está el costo de oportunidad. Bueno, en realidad es un poco, ¿no?, lo que decías del costo de oportunidad. O sea, muchas veces, si estamos como en el otro extremo del espectro, del sí y del no, el sí fácil o el sí, como priorizar siempre el sí a estímulos, a pedidos o a cosas que por ahí no están como decididas al 100% desde uno, sino como que vienen de afuera, por estas cuestiones de un poco de personalidad, un poco tendencias, un poco paradigmas o lo que sea, ¿no? Como quizá una tendencia más a eso, estar más al servicio, a ayudar, muchas buenas intenciones que a veces nos justificamos con buenas intenciones y en realidad tiene un costo después en lo personal por ahí, ¿no? Si uno se la pasa ayudando a otros, diciendo que sí a todo, como la película esta de Jim Carrey, ¿no? Que tenía que decirle que sí a todo. Bueno, hay cosas que, o sea, personales, familiares, otras cosas a las que no, le estás diciendo que no por le digo estímulos externos en cuanto a esto, a que la tendencia por ahí del sí fácil no es el sí fácil a lo que se me ocurrió hacer para mí, es el sí fácil a cosas que noto que otros necesitan u otros roles, ¿no? U otras personas muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces creo que el ejercicio es de aceptar, de tomar conciencia, de tener estos momentos, quizá la revisión semanal, revisiones diarias, ¿no? No sé, conversaciones con otros, evaluar cómo te sentís con tu semana, con tus días, qué te falta, qué te gustaría ajustar. Y muchas veces ahí podemos detectar, mira, me está faltando separarme un tiempo para esto, que no estoy encontrándolo porque pasé mucho tiempo, no sé, atendiendo estas cuestiones que puede ser del trabajo, de amigos, de familiares, de hijas, hijos, pareja o lo que sea. Entonces, tomar conciencia, ver cómo te sentís de tus resultados, de tu equilibrio, de tus roles y empezar a activamente, con este mini ejercicio que ya dijimos de generar un espacio de no reacción, ¿no? No decir que sí o decir que no en automático, sino cuestionártelo para un lado o para el otro, ya lográs mucho más, como mejores decisiones. Y después es el ejercicio incómodo, porque así como quizá a vos te resulta incómodo decir que, o sea, lo pensaste, lo tomaste conciencia, lo decidiste, pero no es cómodo
como bueno, sí, y es como, quedás como, dije que sí a esto, pero no estoy, bueno, sí, pero no sé, como que te quedas un poco incómodo. El decir que no también es incómodo, ¿no? Cuando uno tiene la tendencia a decir mucho que sí. Y ahí creo que hay mucho de cómo te comunicas. O sea, de este ejercicio de, o sea, aceptar esto de este egoísmo productivo, de no está mal decir que no. De hecho, yo trato de recordarme mucho, bueno, si yo pido ayuda a alguien, yo acepto que me puede decir que sí o que no. No me voy a ofender si me decís que no, ¿no? Entonces, ¿por qué mi cerebro interpreta que si otro me pide ayuda a mí, yo le digo que no, se va a ofender? Es como que yo no me ofendería. Es como que tengo que racionalizar mucho eso que por ahí es irracional, ¿no? O que son miedos, o sea, miedo a que el otro se enoje, miedo a que el otro piense que no cuenta conmigo porque un día le dije que no a algo, miedo a que me deje de hablar, no sé, que me deje de pedir ayuda o lo que sea, ¿no? O, no sé, miedo a que mi hija se quede triste o se enoje conmigo o se sienta triste porque me fui a hacer algo. Y tengo como que, o sea, mucho el ejercicio de racionalizar como está bien. No sé, sigo el ejemplo de si me voy y la dejo a mi hija y no me quedo. Tengo que recordarme a mí misma, ¿no? Dejarme como esos recordatorios de, bueno, pero si yo voy al gimnasio o voy a hacer esto que me hace bien, vuelvo y estoy como, si yo estoy bien, lo mejor que le puedo dar a ella es mi presencia, yo estando en mi mejor versión. Y yo quedándome todo el día con ella y no haciendo nada para cuidarme a mí, no es mi mejor versión. Entonces, tengo como a mí me funciona mucho recordármelo muy racionalmente, ¿no? Como para luchar con esos miedos o esa parte irracional que es la que me hace sentir que tengo que decir que sí o que me cuesta decir que no. Creo que ahí voy a volver un par de oraciones para atrás y voy a retomar el tema del ritual semanal. Creo que pensando en formas prácticas de bajar la idea del no, el ritual semanal es como de organizarte semanalmente, ¿no? Tener un momento en el cual revisás la semana que pasó, pensás qué quiero hacer la semana que viene y trazás. Bueno, más o menos estas son las tareas que voy a hacer la semana que viene. Hay más complejidad si queremos darle más complejidad, pero como para pensarlo de alto nivel. Es un gran ejercicio para trabajar esto del no. ¿Por qué? Porque el revisar la semana que pasó te da un muy buen contexto de cuáles fueron las consecuencias de las decisiones que tomaste, ¿no? De repente decís, no sé, me invitaron el jueves a la tarde a una reunión del trabajo, que la verdad que no debería haber ido, o me fui por las dudas. Y la verdad es que después terminé complicado, se me pasaron cosas y el sábado al mediodía discutí con mi pareja porque no había ido a comprar las cosas al súper. ¿Qué sé yo? No sé. Haces como esa conexión, que no tiene que ser un pensamiento súper profundo basado en métricas. Simplemente es... No, observar qué pasó y mini análisis. Claro. Y cuando vos... Y esa tomada de conciencia te permite después abrir a, bueno, de base a las decisiones de la semana que viene, qué quiero hacer o no. Vos mencionaste, lo voy a traer porque lo mencionaste en el episodio anterior, pero no recién, que a vos te sirve mucho tener frases cerca de tu planificación semanal. Entonces creo que esa es una buena forma. Así como tenés que tener este diálogo racional con vos de, bueno, porque es bueno ser egoísta. Que fíjense que esa es una parte muy importante, ¿no? Sí. Tenés que tener un buen motivo para ser egoísta. Y porque ser egoísta está mal técnicamente y en el vacío. Sí. O sea, si, incluso, digamos, evolutivamente como sociedad, hay una, en el libro Influencia de Cialdini, cuando él habla del principio de reciprocidad, creo que es el principio de reciprocidad el nombre exacto, él habla de que socialmente los seres humanos evolucionaron de una manera en la cual reciprocar los gestos de los demás hacía que todos crezcamos y la sociedad avance. Entonces, hay un motivo por el cual pensamos que ser egoísta no está bueno. Si vamos a actuar de alguna manera egoísta, entre comillas, que puede no ser egoísta al final del día, es parte de la magia, tenemos que poder explicárnoslo. Y hay un poder, puedes decir, bueno, Santi, pero simplemente te estás dando un relato de por qué. Bueno, ese relato tiene poder. Sí. La narrativa tiene poder en tu día a día. Entonces... Y ese momento semanal creo que es clave, o sea, bueno, ¿cómo hago para ejercitar esto? Por ejemplo, yo en mi momento semanal, yo tengo mi nota de planificación semanal, de objetivos y demás, o sea, en mi hoja de Notion, me dejo notitas y frases de cosas que yo sé que necesito recordarme porque sé cuál es mi tendencia, ¿no? Y eso está bueno porque cada vez que nos topemos con una situación y digamos, pero en realidad tal cosa, no sé, la frase, no la tengo esa frase, pero podría ser, ¿no? Como, no está mal ser egoísta si estoy priorizando mi salud, por ejemplo. No sé, cualquier cosa que le sirva a cualquiera, es personal, ¿no? Pero yo me voy dejando notitas y me sirve mucho porque es como tu versión más lúcida y con más claridad que te deja
Un mensaje para cuando estás ahí medio enroscado en el semana a semana. Ah, claro, cierto, ¿no? Entonces leo esas notitas y me es mucho más fácil tomar decisiones. Y en el momento de planificar la semana, a ver, en el día a día tenemos que tomar estas decisiones de sí, no y de reacomodar cosas constantemente. Entonces está bueno tener este músculo lo más ejercitado posible para cuando surge el imprevisto poder tomar una mejor decisión. O la mejor posible, lo más coherente posible. Pero en el momento de planificar la semana es el momento en el cual decidimos cuáles son esos sí grandes, ¿no? Que dice Stephen Covey. Bueno, yo digo, ¿qué es lo más importante que yo puedo hacer con mi tiempo y mi energía esta semana? Esto y esto. Después van a pasar un montón de cosas y eso es lo que queremos que pase en el semana a semana, en el día a día, ¿no? Como yo sé que estas son mis 3 prioridades de la semana, por ejemplo. Entonces pueden cambiar, pueden variar las cosas de la rutina, pueden surgir imprevistos, pueden surgir problemas. Pero si yo tengo fresco y muy claro cuáles son mis 3 prioridades de la semana, yo reacomodo todo para priorizar eso, ¿no? Digo 3, pero bueno, que no sean 20, eso voy. Como, ese es el momento de decir, bueno, la prioridad de mi semana es esto. Y mantener ese foco todos los días y todas las pequeñas decisiones que vamos tomando que lleven hacia eso, ¿no? No siempre la decisión va a ser ir al gimnasio, a veces va a ser quedarme con mi hija y a veces depende del día, depende de qué pase. Si mi hija está con fiebre, bueno, probablemente me quede, ¿no? Como que va a depender mucho del detalle, de las sutilezas del día a día. Pero si tenemos muy claro y muy fresco cuáles son nuestros sí, todo esto como que se siente mucho más liviano y no llegamos frustrados al final de la semana. Creo que ahora vamos a meternos en detalles comunicacionales para decir que no y cómo comunicarlo, porque vos recién decías, ¿no? Hay que comunicarlo, cómo lo comunicás. Y yo pensé, bueno, vos pues, ¿cómo te lo comunicás a vos? Es lo que hablamos recién, ¿no? ¿Cómo me comunico a mí el hecho de que voy a decir que no y que está bien? Después tenemos el tema de cómo se lo comunicamos a los demás para suavizarlo, para evitar consecuencias negativas que a nadie nos gusta. O sea, que te digan que no es lindo en general. De hecho, en alguna vuelta leí algún libro en el cual hablaban de cómo cuando las personas dicen que no se generan ciertas reacciones. Cuando escuchan un no o dicen que no, hay como reacciones físicas, incluso inconscientes, ¿no? Pero un punto importante acá que está bueno trabajar, y lo voy a meter medio como una nota, ¿viste? En los libros cuando tenés el recuadrito con cosas extra. Creo que es importante también pensar en el no relacionado, no tomar problemas de otros. Eso lo charlamos en el episodio anterior al final. Creo que es un asterisco importante. Muchas veces decir que no ayuda a que los demás se desarrollen y que tengamos relaciones ganar-ganar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, va a pasar que para la gente lo más fácil es simplemente dejarte sus problemas, y muchas veces nosotros pensamos que solucionando los problemas le estamos haciendo un favor y en realidad no. Voy a decirlo. Por ejemplo, típicamente te puede pasar cuando estás dando un servicio. Yo lo puedo atestiguar como proveedor de servicios. Muchas veces la gente llega y te deja un problema muy genérico o poco masticado y te dice, necesito ayuda con esto, o podrías tal cosa. El equipo también pasa, gente dentro de tu equipo, ¿no? Te deja como y ahí vos tenés como 2 opciones, ¿no? Una opción es tomar el problema y decir, ok, yo me encargo, y muchas veces te das cuenta que estás en estas situaciones porque tenés que dar 2, 3 pasos para atrás, ponerte en el lugar del otro, pensar lo que está tratando de lograr, ordenar la información y de ahí pasar a tu plan y devolver quizás una solución, una directiva, etc. Pero el problema de ese tipo de soluciones es, sí, para el otro es más fácil, pero muchas veces cuando vos te metes ese tipo de cosas, primero que nada estás quizás sobrecargándote a vos y no estando vos en tu lugar de más impacto, porque tienes que hacer mucho trabajo de que el otro podría ser mucho más fácil. Uh-huh. Y en segunda instancia tenés el hecho de que no estás permitiéndole al otro desarrollar su capacidad de pensar sus problemas y de pasar por la solución, y quizás incluso pasar por un poco de frustración, o de la frustración que te sucede cuando tenés que pensar en profundidad un problema. He tenido un montón de experiencias en mi vida, no necesariamente en Super Hábitos, pero sí en otros lugares, donde me di cuenta que le hice un gran bien a equipos saliéndome del medio. Es como que cuando vos tenés cierto tipo de personalidad emprendedora resolutiva, si vos estás ahí, la gente confía en que vos vas a resolver, ¿no? Así está Santi va a resolver, o Santi va a tomar esta decisión por nosotros. Y la gente se pone más en plan, bueno, hagamos lo que vos me digas. Pero cuando vos, de alguna manera, pones un límite, decís, no, esto no va a suceder.
Sí. O que poner un límite, por ejemplo, puede ser como, el otro día me pasó con un caso que me había mandado para analizar toda una serie de planillas y era una pregunta muy genérica y era muy, no podía dar una buena respuesta. Entonces, estábamos rebotándolo con uno de los chicos del equipo y dije, pedile más información, decirle, mandame una explicación de qué es lo que estás tratando de lograr acá, paso por paso, y ahí yo te voy a decir cómo lo podemos hacer. O preguntas puntuales. Claro, Claro. o dame algo más puntual. Y de repente ese límite lo que hace es obliga a la otra persona a agarrar su propio problema, ¿no? Y mirarlo y decir, bueno, ¿cómo puedo yo resolver? Como diría Stephen Covey de vuelta, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos e iniciativas para enfrentar este desafío que tengo? Y lo que vuelve, primero que nada, es mucho mejor. Es mejor para la persona también. O sea, es mejor en total porque vos podés hacer un mejor trabajo, es mejor para la persona y hay mucha menos energía desperdiciada en todo el proceso. Sí, creo que también muchas veces bueno, se da en todas partes, ¿no? Se da en lo familiar, se da en lo personal, se da en el trabajo. Estoy pensando específicamente como en equipos de socios, equipos de trabajo. Y hay mucho de como que hay que tener mucho cuidado también con que a veces el decir mucho que sí o hacer esto de agarrar, ¿no? Como el problema o la situación y resolverlo y devolverlo resuelto, genera, primero esta sobrecarga, genera esta dependencia, ¿no? Y genera también, o sea, que no haya crecimiento o desarrollo de las personas de tu equipo de trabajo, porque también se va haciendo como una, no sé, quizás como que se va afectando la confianza, ¿no? O sea, además del proceso de desarrollo de aprendizaje puntual de cada persona, de si hacemos esto de, mirá, procesalo, no sé qué, y tráeme opciones, ¿no? No es lo mismo decir que te traigan un problema y vos decir, sí, dame, yo lo resuelvo, que decir, bueno, procesalo, analizalo, investigá y tráeme 2, 3 opciones y te ayuda a decidir, por ejemplo. Te ayuda a pensar un criterio para decidir. Como muchas veces el decir que no es blanco-negro, ¿no? No es sí, yo hago todo o no me hables, ¿no? Es como, puede haber un ida y vuelta, te puedo ayudar, te puedo dar criterio, te puedo formar, te puedo ayudar a que vos lo puedas resolver, ¿no? Pero sin que yo tome como la carga 100% de la tarea, del problema a resolver, te puedo acompañar, te puedo ayudar, pero la responsabilidad la tenés vos y yo no me estoy como sobrecargando, pero como que a largo plazo en equipos de trabajo eso genera mucho más desarrollo porque genera que las personas se tengan más confianza, que hagan procesos de aprendizaje mucho más profundos, que si vos tenés a cargo algo que tenés que resolver vos, y bueno, te lo tomás de una manera distinta que si la última palabra la tiene otro. Entonces también está bueno eso, como pensar en el trabajo por lo menos, estoy pensando en, siempre tiene que ser clara la responsabilidad, ¿no? De esta tarea de quién es el responsable de esto, ¿no? De este proyecto, esta tarea. Podemos ayudar, no tenemos que irnos a un extremo del otro, podemos ayudar sin tener la necesidad de tomar nosotros la responsabilidad de todo, ¿no? Sí, es difícil cuando tenemos esa personalidad por ahí más de decir más que sí, o de querer ayudar, o de resolver. La tendencia de resolver, como a veces decimos, pero yo lo podría resolver en 10 minutos. Bueno, capaz que hay que acompañar a alguien a que atraviese un proceso de 1 hora para resolverlo, pero es mucho más valioso para todos hacer ese proceso que tomar 20.000 cosas de 10 minutos, ¿no? ¿Sabes que me recordó, porque estamos hablando de ejemplos del trabajo, me recordó el tema de los límites y los niños? ¿En qué sentido? Historia personal, anecdótica corta. El Fefi no le gusta el jardín. No es fan. Ahora va recopado. Estas semanas por lo menos. Pero siempre que volvemos de vacaciones no quiere saber nada. Es como, no quiero ir, etc. El otro día le contaba a Lu que era miércoles y me dice, se levanta y me dice, hoy es sábado. Porque ya sabe que sábado no va. Ya sabe que no. Dice, hoy es sábado. Fefi, sé los días de la semana. No me vas a engañar. Yo tengo que trabajar, claro. Es miércoles. Y me acuerdo que una vuelta cuando el Fefi recién estaba empezando, tuvimos una reunión con los chicos del jardín. Y en un momento, obviamente esto hay que tomarlo con pinzas y en el contexto, como siempre, ¿no? Pero en un momento, una de las chicas de ahí del jardín me dijo una frase que me quedó muy grabada y es, no le ahorres emociones negativas. Y me llamó mucho la atención porque obviamente uno como padre, amigo, hermano, ¿no? Hijo, muchas veces vos querés ahorrarle emociones negativas, y a tu hijo especialmente. A tu hijo son las criaturas en el universo que vos no querés que se sientan mal, porque lo sentís de una manera tan visceral que... Pero lo que esta chica me decía en el contexto es, este es un niño en una situación muy privilegiada,
que lo estamos llevando a un jardín donde todos están, hola bebé, y juegan y le leen cuentos y después está en su casa y todos le hacen mimos, ¿no? O sea, una situación de mucha seguridad. No es que el pibe viene, no sé, de una situación muy crítica y lo voy a poner en todavía más estrés. En ese contexto, lo que esta chica me decía es que parte del desarrollo emocional de los niños tiene que ver con, tienen que enfrentarse a situaciones adversas, a emociones incómodas como la frustración, poder perseverar muchas veces dentro de la emoción y aprender a resolverlas, ¿no? Como que si vos siempre evitás que se frustre, en realidad va a terminar... Nunca desarrolla la habilidad. Claro, no va a tener la habilidad de necesita gestionar la frustración, ¿no? Y esto es un ejemplo medio parecido a lo que estamos hablando recién. Ponerle límites a los chicos implica decir que no, implica muchas veces desatar emociones negativas. De hecho, estoy pensando... Sostener situaciones es mucho más incómodo y más difícil. De hecho, que decirle que sí a todo y... O sea, me estaba acordando recién, ¿viste en el libro de la... Esto, anexo para padres. ¿Viste en el libro de la vaca paca que se empaca? Sí. Cuando está Chanchito, el libro de Chanchito, ¿no? Que Chanchito le dice, Chanchito, vos tenés berrinche. Y Chanchito dice, no, jamás me pasa. Y básicamente Chanchito cuenta que su papá no soporta que él se enoje, entonces su papá le dice que sea todo, entonces él nunca se enoja, pero después como que Chanchito en realidad es muy mal criado, como se es la historia. Claro. Y entonces, bueno, fíjate, es un típico caso de no pongo un límite porque no quiero que el otro se sienta mal, pero en realidad en vez de estar haciéndole un favor, lo que estoy haciendo es, lo estoy convirtiendo en este caso en un Chanchito mal criado, ¿no? Pero... Sí, pero se aplica, o sea, se aplica en el trabajo, se aplica a los hijos, se aplica a, no sé, puedo tener un vínculo con un primo, un amigo, una hermana, hermano, en el cual tenga esta dinámica y no le estoy haciendo bien al otro. Que esto está bueno para los que tenemos la tendencia al sí fácil, también, o sea, pensarlo en términos de servicio, ¿no? Como le hago bien al otro si digo que no en ciertos casos o si lo ayudo a que se haga cargo de las cosas y no me hago cargo yo. Como que también está bueno en esta narrativa que necesitamos decirnos. El tema de los límites está bueno. Hablando de eso, y ahora sí pasando a lo que sigue. Lu, técnicas concretas para decir que no. Ya ahora hablando de la comunicación, bien, sí. En términos de cómo estructuras ese decir que no. Algunos consejos, ideas que se te vengan, algo que te haya funcionado a lo largo del tiempo para que los no pasen más suaves. Creo que, o sea, es muy personal también en cómo cada uno habla, se comunica en los vínculos, ¿no? Va a variar mucho, o sea, no va a ser lo mismo para mí decirle que no a una invitación de un X que no tengo un vínculo muy profundo, que por ahí no tengo que dar tanta explicación, o no tengo la necesidad de dar mucha explicación de por qué no, ¿no? Que puede ser más un no, gracias, como políticamente correcto y ya está, que decirle que no a alguien muy cercano, ¿no? Como un familiar muy cercano que me está pidiendo algo, o que alguien del equipo. No va a variar, no va a ser lo mismo. Creo que depende mucho del nivel de confianza, de cuánto sabes de la vida del otro, ¿no? En todos los casos, o sea, depende del nivel de más alto, más bajo que queramos activar de vulnerabilidad. Creo que algo de vulnerabilidad y honestidad tiene que haber. O sea, creo que no es buena idea, incluso si es alguien que como que es medio por compromiso, que le voy a decir que no y no tengo que dar mucha explicación, mentir no, ¿no? O sea, creo que la honestidad es valiosa porque, nada, vas a ser percibido como, qué bien, o sea, hablamos al comienzo de, bueno, las personas más productivas, más que cuidan mucho su tiempo y dicen mucho que no, y a mí nunca, o sea, si yo veo una persona que maneja muy bien el decir que no y maneja muy bien cómo gestiona su tiempo, a mí me genera algo positivo verla, ¿no? Me genera como admiración, qué bien esta persona, cómo cuida sus energías, como qué claridad que tienen, qué quiere y qué no quiere, ¿no? No me genera algo negativo. Entonces creo que si uno puede comunicar con honestidad, se transmiten cosas buenas. Y también quizás hasta inspiras a otro, mira, qué bien, yo también podría decir que no, la verdad, porque, ¿no? Suelo hacer esto y me gustaría hacer otra cosa. De ahí depende del nivel, de cuánta vulnerabilidad, honestidad queramos darle. Creo que depende del contexto, de si amerita o no amerita. A veces dar demasiada explicación no hace falta. Pero a mí me funciona mucho eso, como ser honesta, hacer este ejercicio, ¿no? De tomar conciencia y decir, bueno, quiero o no quiero, puedo o no puedo, qué es lo más importante para mí en este momento y demás. Y de ahí tratar de comunicarlo con mucha claridad, agradeciendo siempre, si es una invitación, por ejemplo, agradeciendo, transmitiendo que aprecio que me tengan en cuenta, que aprecio que piensen en mí, que me inviten, que quieran pasar tiempo conmigo.
y dando alguna explicación, por ejemplo, si te voy a decir que no, a Mati, a mi hermano, a Santi, a mis cuñadas, ¿no? Como mi núcleo o mis amigos más cercanos, sí les voy a dar una explicación, quizá de, no sé, te agradezco, bla, bla, la verdad que hoy necesito, no sé, hoy necesito quedarme en casa, hoy necesito, no sé, estar en casa con Emma, que estar tranquilas y tener un plan juntas y no sé qué. Hoy necesito descansar, o ya tengo un plan el fin de semana, entonces yo sé que me conozco y yo sé que si meto 2 planes el fin de semana después estoy quemada. Entonces, algo de explicación personal, honesta, creo que está bueno. Y sí, obviamente hay que balancearlo con tampoco caer en el siempre decir que no. O sea, si son vínculos que te importan y que personas que querés ver, balancearlo con, bueno, tampoco caer en pasarte de rosca y decir que no siempre por X razones, ¿no? Pero creo que es eso, como activar ciertos niveles de vulnerabilidad y honestidad. Por ahí, no sé, si a alguien del equipo le tengo que decir que necesito cancelar una reunión, puedo dar una mini explicación de que es un tema personal y demás, o no hace falta dar mucho dato, ¿no? Como que creo que ahí depende mucho de los vínculos. Creo que ahí un buen framework sería, ¿no? Como para ordenar un poquito estas ideas, ¿no? En primero que nada, yo una cosa que le decía a Lula otra vez es, para mí siempre es importante cuando hay una invitación ayudar al otro a salvar su ego, ¿no? Es algo que muy, muy al estilo Dale Carnegie y cómo hacer amigos e influenciar a las personas. En términos de, cuando vos decís que haces un pedido, muchas veces sentís que estás expresando vulnerabilidad, ¿no? Te necesito. Decir te necesito es difícil. A veces lo decimos más, menos, más indirecto. O sea, si te digo, che, nos tomamos un café, no estoy diciendo, necesito hablar con vos. Pero, o sea, hay un implícito de deseo estar con vos. Y te estoy dando el pie para que vos me digas, no, yo no deseo, lo que sea. No, se puede interpretar de esa manera cruda. Sí. Entonces, siempre creo que es importante empezar por salvarle el ego. Y eso muchas veces se hace empezando por expresar entusiasmo por el plan o por la posibilidad de lo que la persona hizo. De la invitación, ¿no? Entonces como, che, qué buen plano, suena como un planazo que hagamos esto, o che, muchas gracias por tener en cuenta, este proyecto se nota que está buenísimo, que puede parecer algo copado. No sé, de alguna manera expresás, dejás en claro que no es que estás rechazando esto porque te parezca malo, negativo, o porque no sientas que lo vale. Parte de eso también puede ser, que yo lo he hecho bastante en la práctica, mencionar algo positivo respecto de... Sí, bueno, es que en realidad caería en el mismo espectro de mencionar algo positivo. Yo contaba la otra vuelta, cuando nos mandan gente proponiéndose para participar como entrevistados en el podcast, que nos llegan muchas invitaciones de gente que quiere participar. Yo tengo un template de las que me llegan a mí, y yo tengo que responder. Yo tengo un template que uso para eso, en el cual siempre retomo al principio... por cortesía, como la persona me escribió, o che, esta es mi historia, siempre te cuentan, ¿no? Y ahora que está súper de moda el tema de las agencias de podcast, te mandan, gigante de las finanzas, quiere participar en tu podcast, ¿no? Entonces, estuve viendo tu historia y vi que tal cosa, o che, qué bueno tal otra. Como siempre trato de meter algún detalle que le permita a la persona sentirse importante. A partir de ahí, quizás un segundo punto que funciona bastante bien es... dar una explicación cortita, no tiene que ser una... Que yo creo que es distinto a... Sí, no hay que enroscarse tampoco, porque ahí capaz que quizá le damos mucha carga y si no nos enroscamos demasiado, pero somos honestos, podemos generar un lindo vínculo también de que el otro habilitás al otro también. A que, bueno, si vos lo invitás al otro y te dice que no, haya como un entendimiento tácito de está todo bien, ¿no? Claro, nos de hecho, apreciamos igual, aunque a veces nos digamos que no. Quiero ver si encuentro acá algún mail, algún ejemplo de cómo lo hago. Pero, por ejemplo, el siguiente paso para mí sería dar una pequeña explicacióncita de por qué no. Yo en este caso, con el podcast, lo que suelo decir, y es verdad, no tenemos un programa de invitados. El podcast está centrado en conversaciones entre nosotros y tenemos los invitados que hemos tenido son amigos o muchas veces gente de la comunidad. Entonces, dejo en claro, mira, este es el motivo. Que no es mentir. No, me encantaría, pero justo el jueves no puedo. No, estoy diciendo la verdad, te estoy diciendo esto. Y de hecho me hizo acordar a la frase de Friends, ¿viste? Cuando Phoebe dice me encantaría, pero no quiero, pero no quiero decir la frase. Bueno, está bien, o sea, es honesto. Sí. Y lo que sigue, quizás como para continuar armando la fórmula, sería, de vuelta, más simple, menos importancia, más corto, más importancia, más largo.
expresar que estás abierto quizás eventualmente a aceptar esta posibilidad de invitación, ¿no? Entonces, si fuera algo muy formal, como en la entrevista del podcast, sería: hola, muchas gracias por tu invitación, estuve en tu caso, súper interesante todo lo que has logrado en los últimos años, el impacto que está teniendo, no sé, lo que sea. Te cuento que en este momento, mira, no tenemos un programa específico para invitados, la verdad es que no estamos todos invitados excepto esto y no tenemos pensado hacerlo en el corto plazo. Sin embargo, para el escenario en el cual empecemos a tener invitados, voy a tener en cuenta tu invitación, que en vistas formales como, che, no sé, tengo un mensaje de Lu de WhatsApp acá rechazándome algo, lo estaba buscando recién. Recién lo busqué. Pero bueno, tenemos un plan con amigos, así que no nos vamos al almuerzo. Gracias por la invitación. Y podría haber continuado el mensaje con, tipo, rearmemos algo para las próximas semanas. Bueno, eso también está bueno, como cuando uno, porque a veces pasa que, o sea, no siempre es esto de sí o no, esto es importante, esto no es importante, entonces decido lo importante, ¿no? O sea, a veces son eso, bueno contra bueno, son... Ya me invitaron a algo y me comprometí y me llega otra invitación y me re gustaría porque quiero ir a jugar con el Fefi a la plaza pero no puedo porque ya me comprometí esto otro. Entonces ahí también se puede sumar esto de bueno, pero ¿qué les parece si ya quedamos para el otro finde o para el miércoles o para no sé qué o qué día de la semana podemos hacer algo? Entonces podés generar como la alternativa que refuerza también esto de, bueno, sí quiero verte, pero justo ahora no puedo. Sí, que, o sea, quizás de vuelta, hay un escenario en el cual no quiero verte, caso en el cual no das la alternativa, pero en muchos casos no es que está cerrado completamente al plan. De hecho, me pasó hace muy poco con una persona con la que genuinamente quiero hablar, pero sé que es muy complicado hacerlo ahora. Y le dije, mira, estoy a full con temas del evento. ¿Qué te parece si te escribo en septiembre, mediados de septiembre, y coordinamos? Y me dijo, sí, dale, listo, ya está. Lo solucioné. Y el último paso que suma a algunos casos es ofrecer una alternativa en el caso de que esta persona te esté pidiendo ayuda con algo que vos no podés, ¿no? Y esto lo podemos ver muy claramente con el tema de clientes, ¿no? Muchas veces a nosotros nos pasa de que la gente viene y te pide cosas y vos decís, mira, la verdad es que yo no estoy haciendo este tipo de trabajo, no es mi prioridad, no es lo que estoy haciendo. Podría ayudarte probablemente, pero de vuelta no es mi foco. Si alguien viene y me dice, che, Santi, tengo un e-commerce, ¿me ayudarías? Y yo te digo, mira, te puedo ayudar con un e-commerce, entiendo de todos los elementos que entran en juego, pero no es lo que hago y sé que no soy el mejor. Entonces, lo que podemos sumar al final de ese rechazo, entre comillas, es ofrecer una alternativa de con quién podrías hablar o cómo podrías tener una mejor solución. Mira, yo ahora no te puedo ayudar con esto, bla, 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 por todos los motivos, pero sí te puedo recomendar que vayas y hables con tal persona, tal contacto, te puedo poner en contacto, incluso puedes hacer una invitación cruzada. Yo contaba hace poquito que tuve un caso de una persona, después de que hicimos el webinar de inteligencia artificial, que está en una industria muy, muy afectada por ese tema, y básicamente esta persona está en una consultoría muy, muy personalizada de necesito que nos pongamos al día y transformemos el negocio. No es algo que nosotros estemos haciendo, pero justo conocí a una persona que hacía eso. Entonces, mi rechazo fue, mira, lo estoy analizando, no lo puedo hacer porque estamos muy al full, estamos enfocados en este tipo de proyectos. Sin embargo, te puedo presentar a esta otra persona que lo está haciendo. Entonces hice la conexión y me enteré la semana pasada que están trabajando juntos y que están avanzando juntos en ese proyecto y los dos están contentos. Entonces, de alguna manera, incluso pude transformar un no en un depósito, entre comillas, en una relación. Bueno, eso es interesante que, o sea, haciendo eso de darle una solución o incluso haciendo una muy buena respuesta diciendo que no, con estos elementos que decimos, decir que no puede convertirse en un depósito en el vínculo. Y eso es algo que por ahí no, como que no pensamos, ¿no? Claro, pensamos que decir que no siempre va a ser negativo o va a generar algo, o va a ser como un retiro, ¿no? Como, bueno, resté puntos con este vínculo y en realidad una buena gestión de decir que no puede ser un depósito. Porque puede ser, no sé, quizá te cuento algo vulnerable de no, la verdad que necesito, creo que esto también funciona, ¿no? Como dentro de la honestidad, el decirle, mira, hoy la verdad que no, o tal cosa no, porque estoy necesitando tal cosa, o esta semana vengo así y estoy necesitando, no sé, descansar, por ejemplo, o X cuestión, y estamos, o sea, compartirle como tu necesidad o cómo estás y demás, a veces también se percibe, ¿no? Como un depósito de confianza, como, mira, está necesitando esto, entonces, nada, puede ser como eso, como un depósito de confianza, puede ser un depósito en el vínculo, si lo gestionamos bien. Sí, claro. Y, o sea, mientras pensabas en esto de expresar necesidades, pensé, si le metieras un poquito de comunicación no violenta, ¿no? Que siempre es emoción, ¿no? Situación objetiva, emoción que necesito, pedido. O sea, no es exactamente la estructura, pero podrías de alguna manera incluir elementos, si es un pedido muy importante o es algo
es una situación sensible, ¿no? Sí. De repente, qué sé yo, te voy a poner una situación compleja. Un amigo de toda la vida está en una situación muy comprometida y te está pidiendo algo que vos no puedes participar, pero que sabes que es sensible y muy importante. Y bueno, quizás en esos casos, bueno, el texto de no puede ser más grande. Y ahí quizás usar un poco de comunicación no violenta para vulnerabilizarte y conectar con la persona, ¿no? Porque quizás le tenés que decir, mira, la verdad es que no sé, te quiero, pero quiero más a mi familia y ahora no tengo aire para esto. Bueno, estoy pensando en un ejemplo no tan dramático, pero que me pasa por ahí muy seguido. No sé, de repente le mando un mensaje a una amiga para que hagamos plancito a la tarde con nuestros hijos, que jueguen y demás. Y por ahí se genera una conversación honesta y demás de, mira, la verdad que estoy hasta las manos, no sé qué, tengo todo esto para hacer hoy, estoy complicada. Y quizá terminás como ofreciéndole, no sé, bueno, si querés, tráelo a jugar a casa y vos hacés lo tuyo tranquila y no sé qué, y terminás generando como una colaboración y quizá la semana que viene a mí me sirve que la invite además a jugar y yo tengo un poco de tiempo para hacer otra cosa y se va generando como un ciclo en los vínculos gracias a expresar con honestidad lo que necesitas y tener claro que necesitas y no caer en el por compromiso, que se puede generar como esto, como mucha colaboración y mucha reciprocidad y mucho depósito en los vínculos. Y que cada uno esté bien y que cada uno pueda sostener lo que necesita y decir que sí y decir que no. Lu, vamos a pasar a la super pregunta del día. Dice Torment. Hola chicos, muy buen episodio y completo. Una consulta, ¿por qué es mejor escribir sobre el día de ayer y no hacerlo en la noche misma del día? Me resulta algo complicado. Estaba hablando en este caso del diario, ¿no? ¿Por qué escribir? Sería la pregunta. ¿Por qué es mejor escribir a la mañana del día anterior y no hacerlo ese mismo día a la noche? Me resulta algo complicado ya que suelo olvidarme de la mayoría de las cosas cotidianas que hice el día anterior, o es justamente por eso que se hace ahí. Bueno, el tema con el escribir el diario de noche o de día, no hay una regla. O sea, no es que está mal escribir el diario de noche. Porque de vuelta, sí es verdad que si vos recordás a la mañana lo que hiciste el día anterior, en realidad estás ejercitando tu cerebro y estás aprendiendo mejor lo que pasó ayer, ¿no? Estás ejercitando tu memoria y tener una mejor capacidad de recuperar lo que hiciste el día anterior. Pero ese no es el objetivo del diario en general, ¿no? El objetivo del diario generalmente tiene que ver con descargar, tiene que ver con inteligencia emocional y demás. Entonces, no hay una regla de que esté mal. Pero ¿por qué normalmente lo recomendamos a la mañana? En primera instancia, porque el hábito del diario es un hábito que suele ser desafiante para mucha gente. Entonces, todos los hábitos desafiantes o nuevos son mucho más fáciles de lograr o de sumar en las primeras horas del día. Hay una cuestión de neuromoduladores y del cerebro y cómo funcionan nuestras hormonas de alguna manera a lo largo del día. Pero generalmente es más fácil incorporar hábitos nuevos al principio del día. Por eso la recomendación suele ser incorporar el diario ahí. Un punto que Lu mencionó en algún momento que también estaba bueno tomar en cuenta sobre esto es que dependiendo de tu personalidad te puede pasar que escribir el diario de noche te active en vez de relajarte. Porque quizás no te enroscas con lo que estabas pensando, quizás un tema que ya había pasado, como que te reenchufás, y eso podría ser otra cuestión negativa. Sin embargo, hay literatura y hay casos, el caso de Benjamin Franklin es un caso muy ejemplificante. Creo que Benjamin Franklin hacía el diario a la noche. El libro del vendedor más grande del mundo te decían hace una parte de la mañana, al mediodía y a la noche también. O sea, no es que está descartado para eso. Creo que el mejor momento es el que te resulte más sostenible, porque el objetivo en realidad es mantenerlo la mayor cantidad de días posible y que sea eso, sostenible como hábito para incorporarlo. Entonces suele pasar, de lo que hemos visto y demás, que a la mañana, por lo menos para formar el hábito, quizá cuando ya lo incorporaste y ya te cuesta mucho soltarlo, a la noche lo puedes mantener, o depende mucho de la rutina familiar, de la rutina personal que tengas, cómo sean tus noches, ¿no? Yo pienso que en mi caso personal, si lo pusiera a la noche, habría muchos días en los que no lo haría, porque varían mucho los horarios a veces de la noche, cosas que pasan y demás. En cambio, a la mañana es mucho más probable que lo mantenga. Y esto de la carga de la cabeza también depende de cómo encares el diario. Si haces un diario de gratitud, por ejemplo, puede ser un gran momento a la noche, ¿no? Como, bueno, cerrar el día y agradecer cosas que pasaban en el día. Si es un diario para procesar tus emociones y cosas que te pasan, quizá a la noche te sirve para descargar y sacarte eso de encima, o te reactiva. Creo que hay mucho esto de elegir el momento que sea sostenible, un disparador claro que no sea un horario, como siempre, y experimentarlo. Y si ves que no te está funcionando, cambiar de horario y probar.
Bueno, Lu, vamos a cerrar este episodio acá. Muchas gracias por tu tiempo, input e ideas. Gracias a vos, Santi. Esperamos que esta vez salga. Ojalá. Ojalá que sí. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a cerrar este episodio y nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene en el episodio 574 del Show de Super Hábitos. Chau, chau.